Bienvenidas y bienvenidos a Cine y Vida en Cine, un podcast y un espacio donde el cine y la realidad van a dialogar. Este episodio llega a ustedes gracias a TGW, Guatemala TV, el Ministerio de Cultura y Deportes y el Festival Ícaro, que este año está cumpliendo 28 años de historia. Hoy hablaremos del cine bélico, del conflicto de la memoria y del arte como testimonio. Para este tema tan fuerte, tengo a dos cineastas importantes que me acompañan, que han explorado los territorios más complejos del cine, el conflicto y la guerra. Tengo a Samuel Rodríguez, músico, participante en la escena underground local, cinéfilo por afición y también activista y antifascista, integrante de movimientos sociales y contraculturales. También tengo a Eddie Gamboa, de Carchá, Alta Verapaz, telecineasta es, ¿verdad? Telecineasta. Es egresado de la EICTV en Cuba, es antifascista y uno de los directores de este podcast. Yo lo tengo aquí al lado, pero es el que me da los chivos cuando estamos aquí en el podcast. Bienvenidos a este podcast. Gracias, Sam, también por aceptar la invitación a platicar hoy un poco de películas a veces difíciles de ver, pero muy necesarias. Hablar un poco de como la violencia, ¿no? En el cine, eso nos toca. La violencia y el conflicto, que es lo que nos refleja mucho como guatemaltecos, ¿crees? Exacto, sí. De hecho, yo ayer estaba viendo un poco acerca del tema, ¿verdad? Para documentarme un poco y encontré una frase que me gustó mucho. Cine que duele, ¿verdad? Entonces yo creo que es cine difícil, ¿verdad? Porque es de retratar una parte muy complicada de la historia humana, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Entonces, ¿no? Bastante alegre de que me hayan invitado y de participar aquí y de poder aportar algo al tema, ¿verdad? Muchas gracias. Pues yo feliz de conocerte. Yo hice una breve introducción, pero me gustaría que me hablaran un poco de ustedes y cómo se involucraron con el cine guatemalteco. Pues yo que estoy un poco más involucrado con el cine y con el festival, llevo desde el 2012 en el Ícaro, en Casa Comal, desde Casa Comal Escuela. Yo me metí al cine porque en AU tenía como una clase de audiovisual y dijo un profesor como, bueno, pero de cine no vamos a hablar porque cine es otra cosa, esa es otra gente, la que lo hace es muy especializada. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer eso. Y pues empecé metiéndome a Comal y en Comal encontré también el Ícaro y desde el 2012 yo he hecho un montón de cosas en el festival. Estás como bien involucrado, ¿verdad? Estás en la junta directiva, ajá. Estás en el... Sí, empecé como voluntario, como todos empezamos en el Ícaro en realidad. Y como ha crecido tanto, pues ahora se necesitan como cosas más especiales y ahí estamos haciendo el podcast, ¿no? Pero mira, me parece como bien curioso la honestidad de tu profesor que haya dicho eso, porque sí es cierto, porque a veces las licenciaturas las ponen así como de cine y es comunicación, pero son dos cosas muy distintas. Sí. Samuel, en el podcast anterior hablábamos sobre la música y cómo la música se involucra en el cine, y tú que eres músico y estás como en la onda underground, ¿cómo te involucraste con el cine? Gracias, me presento así bastante corto. Mi nombre es Samuel, pueden decirme Sammy para los amigos. Y pues llevo ya estos últimos 20 años, diría yo, ya formando parte de varias bandas de la escena underground o subterránea, creo que sería la traducción, ¿verdad? Y a la vez, más específicamente en el movimiento punk. Uh-huh. Y pues ahí nosotros impulsamos mucho la ideología del hazlo tú mismo, ¿verdad? Entonces a la vez también hemos formado parte de colectivos, movimientos y organizaciones que han impulsado diferentes actividades, reabrir espacios, ¿verdad? Para poder impulsar pues ciertas ideologías de las que nosotros nos gusta impulsar en cuanto a temas de estar en contra de racismo, de prejuicios raciales, sexuales. Entonces esto nos ha llevado pues a diferentes espacios, ¿verdad? Deportivos, musicales e incluso también un poquito ahí en el mundo del cine, ¿verdad?
participando ahí en algunas producciones, siempre pues de tipo casero. También tenemos ahí unos proyectos también ahí con mi amigo Eddie que pues queremos echarlos a andar. Entonces eso, ¿verdad? Fusionar los diferentes espacios musicales, culturales, audiovisuales, ¿verdad? Creo que es importante, entonces por ahí nos vamos metiendo en un poquito de todo, ¿verdad? Pero muy contento de formar parte de este espacio. No, muchas gracias. Y qué interesante que este género musical que manejas tiene que ver mucho con el tema de hoy, ¿verdad? Que es el cine bélico, sí. que es en contra de, es en la lucha de ideales también y tiene que ver con los conflictos y con la guerra también. Exacto, yo creo que al formar parte de movimientos contraculturales o de respuesta, ¿verdad? A lo que a veces está impuesto o establecido, creo que se utilizan todas las armas, todos los espacios, incluido el cine, ¿verdad? Pues para denunciar y para hacer un frente de batalla más. Entonces creo que es muy importante ese tema del cine, ¿verdad? Bélico. Igual en Guatemala creo que llegamos a conocer los que tenemos los mismos gustos cinematográficos bajo las mismas ideologías de estos mismos gustos, nos llegamos a conocer, nos llegamos a conectar en de estos diferentes espacios en los que se teje el underground guatemalteco, en realidad, porque al que le gusta esta banda, le gusta también este tipo de cine, entonces por ahí se van formando esas alianzas que han dado en realidad un montón de frutos. Hay, si nos vamos por ese lado, hay hasta un largometraje de Julio Hernández que está hecho con la escena punk guatemalteca, y hay cosas así que se han mezclado y que se han hecho muy, muy buenos aportes entre ambos. Hay punk guatemalteco. Vamos a platicar. Vamos a platicar de eso. Hay una película, de hecho, hecha, y el actor o el intérprete principal es un muy buen amigo de nosotros, de la escena punk, y pues está basado en parte pues en la historia de él. Yo creo que nos estamos adelantando un poco, pero hay mucho que tocar de esos temas. Hay mucho que tocar, y les recuerdo a todas las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo, que este podcast ha sido realizado para acercar al público, al cine, para abrir más conversaciones sobre lo que el cine nos hace sentir y lo que nos hace ver también. Este podcast también es una alianza con TGW, Guatemala TV, el Ministerio de Cultura y Deportes y el Festival Ícaro, que este año celebra su 28 aniversario, y sobre todo su trabajo y su labor de llevar al cine a toda la región centroamericana y al lado internacional también. Les recuerdo también que pueden sintonizarnos en Guatemala TV, en Casa Comal TV, si quieren ver este podcast luego. Eso lo pueden encontrar en YouTube y en Ícaro Podcast. Les menciono Ícaro Podcast porque en este podcast tenemos una dinámica bien chilera, que es armar una playlist con las canciones favoritas que tengan ustedes. Se los digo de una vez para que lo vayan pensando, que sea un soundtrack de alguna película que les guste, y también que vayan pensando en su película favorita. Puede ser bélica para que sigamos introduciéndonos a ese tema, para que lo vayan pensando y lo hablamos más adelante. Perfecto. Claro. Bueno, y seguimos hablando de cine bélico, y esto ha tenido grandes exponentes en el mundo, tanto como creadores, como directores y como producto artístico final. Y en Centroamérica, no digamos, que es un tema que nos acompaña desde el conflicto armado interno, y creo que antes, y creo que nuestros países centroamericanos se identifican mucho con este tema del cine bélico, ¿no? Sí, pasa, yo tengo una anécdota de cuando empecé a querer hacer cine sobre eso. Recuerdo, yo trabajaba en una agencia de publicidad, tipo de esas agencias que mi jefe da en helicóptero. Entonces, en algún momento, yo le quisiera contar a mi jefe que quería hacer cine, ¿verdad? No vamos a evitar nombres, ¿verdad? Pero me acerqué al jefe y le dije, mire, es que yo quiero empezar a estudiar cine, entonces es que me dé tiempo para irme a tal hora para Casa Comal. Y él me dijo, ay, cine guatemalteco, pero si solo películas de guerra hacen. Entonces es como que en ese momento, pero claro, si pasamos por una guerra de tanto tiempo, si la violencia nos dejó marcados y la memoria histórica es necesaria, es el cine que se estaba haciendo en el momento, y tal vez él era el único que había visto también, ¿verdad? Porque de alguna manera está Las Cruces, de alguna manera que ya estuvo en el podcast y que ya hablamos un poco con Elías de eso, y de ahí en adelante se marca tanto, creo que mucho en Guatemala como en El Salvador,
una tendencia muy marcada hacia películas sobre la guerra. No hablemos de documental, porque la parte documental es necesaria y es parte de las organizaciones y es parte del propio esclarecimiento histórico. Pero en la ficción, que es abordarla desde diferentes puntos de vista, creo que Guatemala, tanto con desde las cruces, digámoslo así, incluso sí, un poco antes, cuando las montañas tiemblan, ¿verdad? Tan importante, incluso en los juicios de genocidio, son películas que hacen eso, hacen la función de hacer un esclarecimiento. Entonces, somos exponentes lastimosamente porque pasamos por una guerra, pues no es algo de lo que nos debamos de sentir orgullosos de haber tenido una guerra. Pero y sí esa guerra que nos ha dejado secuelas. Claro, también. pero sí es necesario hablarlo, ¿verdad? Y pues de ahí para atrás. Claro, no es el cine bélico que estamos acostumbrados desde las mayors, desde Hollywood, ¿verdad? O el cine bélico gringo, que también es bueno, ¿verdad? Hay muchas películas muy buenas, íconos, ¿verdad? Del cine. Pero es nuestra manera de abordar nuestras violencias, claro. Nuestras violencias y nuestra realidad. Claro. Claro. No, y de hecho, así como menciona Eddie, yo creo que lastimosamente el conflicto ha sido parte de nuestra historia antigua y moderna, ¿verdad? Entonces creo que es una manera de visibilizar eso, también de ver las realidades de la guerra, que muchas veces a veces se pinta de manera muy alegórica, ¿verdad? Vencedores y todo, pero al final creo que retratar la realidad de los conflictos es algo que es doloroso, pero se tiene que hacer. Y como mencioné, Eddie, creo que venía desde hace ya bastante tiempo el tema del cine de este tipo para visibilizar esa historia. Yo recuerdo, por ejemplo, El silencio de Neto tal vez no trata directamente del conflicto, pero se enmarca en la contrarrevolución del 54. Entonces, de una manera, nos cuenta una historia mientras lo vemos desde la inocencia de una historia alterna, como lo es El silencio de Neto. Entonces, sí, y pues más para acá han habido también muchas buenas propuestas que se han tratado de eso. Creo que visibilizar, porque cabal como el maestro le dijo a Eddie, solo de guerra, tal vez a veces la gente le cae mal, pero creo que es algo incómodo, es algo que es difícil hablar, pero hay que hacerlo. Claro. ¿Verdad? Para no Ustedes volver. que, perdón, pero Sí. pues que están tan metidos como en el cine, cinéfilos y que saben, digamos que más películas hay de este tema a nivel centroamericano o latinoamericano que sean así como importantes. Pues yo te diría empezar en Centroamérica por Guatemala y El Salvador, Las Cruces, la que vamos a ver hoy también en el después del podcast, que va a estar disponible en Guatemala TV gracias ahí a un esfuerzo de su productor ejecutivo, Elías Jiménez, que es Los gigantes no existen, ¿verdad? Muy bueno. Después nos podemos pasar a El Salvador y pues muy del principio de los 2000 Voces Inocentes, muy famosa también, que estuvo en cines Sí, esa sí me acuerdo. y caminó el mundo. Y ahora muy reciente, Luciérnagas en El Mozote. Son muy diferentes puntos de vista, pero vale la pena explorarlos, ¿verdad? Bueno, de ahí para abajo Colombia está, o sea, Colombia al aún tener un conflicto sigue siendo un tema importante en sus películas. Por allá Argentina también tiene muchas películas marcadas en la época de la dictadura, ¿verdad? Entonces, y claro, los clásicos del cine de guerra, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, ¿verdad? Que va más hacia Vietnam y hacia esa visión de, digo yo, en ese momento directores estadounidenses, pero pues con un poco más claridad de las Por cierto, ahorita mencionaste a Colombia y es el país invitado de honor en el Ícaro de este año, ¿verdad? Perfecto. También llegó como a la apertura del Ícaro y entonces va a ser nuestro país invitado importante de este año en el Ícaro 28. Samuel, Sí. tú que digamos sos cinéfilo, ¿qué películas crees que pueden ser importantes en cuanto a este tema? Ya Eddie dijo un listado enorme. Bueno, podemos involucrar la música también. Claro, no, y muchas veces yo creo que también cuando hablamos de conflicto o bélico, ¿verdad? Siempre pensamos en temas militares, pero también se puede hablar de cine que hable de un conflicto que muchas veces también se da entre diferentes, se podría decir, estratos sociales o clases, ¿verdad? Aprovechando ahí que hablamos de Colombia como invitado ahorita al Festival Ícaro, una de mis películas favoritas es La Estrategia del Caracol.
Si no la han visto, pues los invito. Es muy buena. Principios de los 90. Su director es Sergio Cabrera, me parece. La pueden encontrar en YouTube. Y la verdad es una película muy bonita que habla de la organización comunitaria frente a ciertas amenazas en este lado, pues viniendo del gobierno y todo. No les quiero adelantar mucho por si no la han visto, pues es muy bonita, tiene un muy buen mensaje. Y yo creo que tal vez enmarcándolo desde un punto de vista de violencia, creo que esa resistencia, la organización comunitaria es muy importante. Entonces, pues ahí sí que hablando de cine regional, quería también y aprovechando ahí que Colombia se invitaba, entonces pues invitarlos ahí a que puedan ver esta película. Y más regional, pues de igual manera, yo creo que los países que más hemos sufrido conflictos armados, como háblese en Centroamérica, háblese de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, creo que ha proliferado mucho el cine de memoria histórica, diría yo, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala se están haciendo muy, muy buenas películas, cortos, largometrajes. Los Gigantes No Existen es una película bastante fuerte porque también toca ciertos temas que son otros grupos que a veces no se toman en cuenta. Siempre hablamos vencedores y vencidos. Y eso es algo bien interesante del cine bélico, que ¿quién lo cuenta? ¿Quién tiene la narrativa? Generalmente el cine la historia lo cuentan los vencedores. Entonces es interesante también buscar ese cine que lo cuenten las víctimas, que lo cuenten también los otros actores de estos conflictos. Y fíjate que a cuenta de eso, porque lo platicábamos, me tocó invitar a Sam al podcast, entonces lo platicábamos, como ahí por chat, mira, hablar un poco de cine bélico y de cine relacionado con la violencia. Y él me decía, sí, pero desde el lado, mira qué películas pueden haber desde el lado de, no decir vencedores y vencidos, yo diría las víctimas de una guerra, ¿verdad? Porque en una guerra no hay vencedores ni hay vencidos, todos tienen bajas, entonces todos pierden, si lo vemos desde ese punto de vista. Lo que hay son víctimas de esa guerra, ¿verdad? Y Los Gigantes No Existen hacer eso, es el punto de vista de una víctima de la guerra. Y esa película la vamos a ver. La vamos a ver. Sí, después de este bueno, la vamos a ver después. Sabes que yo me adelanto porque estoy haciendo la función del apuntador. Es que él me pasa el chivo, por eso le pregunto de una vez. Sí, vamos a hablar de esa película también. Pero sí, claro. No, hay mucho material. En la región hay mucho material, creo yo, y eso es bueno. Sí, y de hecho hay mucho material, y decirlo así, desde distintos puntos de vista, ¿verdad? Que eso es lo importante también ya en una democracia, entender y también saber de que quién va a contar la historia. Todos tenemos derecho a contar la historia. No, y más recientemente hablando de La Llorona, ¿verdad? Sí. Que me encanta porque son de esas historias que mezclan un hecho histórico, pero también algo fantasioso, ¿verdad? Nuestras leyendas. Y cómo cuenta una historia muy del conflicto armado, que todos estamos bastante familiarizados con ella, pero de una manera diferente. Entonces creo que encontrar nuevas maneras de contar la historia es importante. Yo coincido contigo, porque yo cuando vi en cartelera la película dije de qué ir a tratar. O sea, sí, La Llorona, nos identificamos con eso, ¿verdad? Porque es muy de nuestra cultura, pero la creatividad de llevarlo al cine, contando la historia también de nuestro gobierno, me pareció una genialidad. No, yo solo iba ahí a complementar con que yo recuerdo a Jairo haber dicho que él estudió qué tipo de cine le gustaba a los guatemaltecos y encontró que era el terror. Entonces, ¿qué más que una historia tan terrorífica como la de un personaje así, ¿verdad? O sea, en realidad, eso es llevar como el terror a la realidad, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. No sé si ya pensaron en su canción. Yo voy a romper el hielo. Hemos escuchado como varios tipos de melodías y de música dentro de algunas películas, y la experimental me ha gustado mucho, digamos, como en esta búsqueda. La de ahorita tal vez no tiene como un tema bélico en sí, pero la película me llegó mucho porque tiene que ver mucho con nuestra realidad, y es la película Hair. Ella, digamos, en la universidad la dejé como tarea porque tiene que ver mucho con el manejo de la voz y las emociones, y cómo fueron capaces estos actores de, digamos, por lo menos la actriz femenina, que en algún momento la imaginamos y no necesitábamos verla porque era la voz como del software. Sí. Y el soundtrack, uno de los tantos soundtracks de esta película, se llama The Song of the Beach.
que me llegó mucho porque es el momento donde los dos personajes están enamorados. Y uno dice, ¿cómo pudieron lograr eso de reflejar, digamos, esta relación, él con su cosita que llevaba en la camisa, y cómo un casi monólogo nos puede atrapar en este tema de la relación humano y redes sociales o la tecnología, ¿verdad? Que es muy parte nuestra y que no la podemos apartar también, que también la tecnología puede crear guerras. Sí, Codependencia. por ahí puede ir. Sí. Ahora las redes sociales, por cierto, Son un territorio de guerra, prácticamente. sí, son espacios de De conflicto. conflicto. Sí. Oye, Pero- y es muy adelantada a su tiempo porque todavía no estaba el boom de la IA y ya nos estaban advirtiendo de las cosas que pudieran pasar, ¿no? Creo que sí, en ese tiempo era más como un asistente de voz, ahora lo tenemos más con la IA, pero esa codependencia que se puede llegar a crear o incluso emociones, ¿verdad? O sea, es compleja e interesante, muy buena. Codependencia, Sí, sí, eso sí. es lo que nos está pasando. Eso, sí. No sé, creo que la vamos a escuchar ahorita. Digamos, a mí me impactó un montón porque no solo la banda sonora, las imágenes y lo que ya teníamos de antecedente, sí se cree uno que están como en la etapa del gran amor, pero él con el software de su computadora. Sí, a mí me movió mucho Ger en ese momento. O sea, creo que hace una reflexión de eso, de la dependencia y o sea, de esos límites con la tecnología, ¿no? Que ¿Nosotros usamos la tecnología o la tecnología nos usa a nosotros, verdad?
creo que estamos en ese punto ahorita de... Esa línea delgada. Sí. Y, no, y hablando del soundtrack de Hair, que es instrumental, a mí me gustan mucho las bandas sonoras instrumentales porque creo que uno con palabras a veces puede expresar más fácil las cosas, pero a veces la música llega a algo más profundo y al no tener letra uno le da la interpretación que uno se imagina, entonces creo que le ayuda más a uno a decir, bueno, yo escucho esto ahorita y puede ser como el momento más amoroso de la película o el momento de una ruptura, te puede transmitir nostalgia, muchas cosas, entonces muy buena elección. Bueno, no sé, ahorita pasamos a otro tema, sigan pensando. Y luego les pregunto. También hay un tema bien importante que nuestra región, pues ya lo hemos dicho, ¿verdad? Trabaja como este tema bélico del conflicto y de las guerras, pero ¿cómo, digamos, ustedes como cineastas y como cinéfilo, como músico, cómo podemos hablar de este tema a partir del cine? Digamos, ¿cómo lo podemos hablar? Ya vimos que sí se presta, pero ¿cómo lo llevamos al cine? ¿Cómo lo han llevado ustedes al cine? Yo creo que es uno de los temas más caros de llevar al cine, seguramente, y más difíciles, junto con el terror. También requiere como mucha inversión, entonces yo lo pienso así como productor, ¿verdad? Pero también pienso que que se puede minimizar a las historias que suceden en esos contextos, ¿no? No necesariamente hay que hacer unas películas con grandes batallas, sino que realmente hacer cine de cosas más pequeñas que sucedieron dentro de esos conflictos, ¿no? Y qué es lo que ha resultado y lo que ha sido como una fórmula. Los gigantes no existen es un ejemplo. No hay, en la radio hay un momento en el que uno sabe que está sucediendo la guerra en la película porque lo está escuchando en una radio, que está ahí sonando y que está contando las batallas y que los soldados no sé qué en el río no sé qué, y todo el tiempo están adentro de una casa y están escuchando eso. Entonces, por ahí pensar con estas formas creativas de contar la guerra también hace que por producción, ahorita te respondí como productor, sea más fácil de hacerlo. Pero digamos, llevarlo digamos, a este concepto, ¿verdad? Algo más conceptual. La radio era el medio de comunicación de antes. Yo recuerdo que mi mamá y mis abuelos decían que escuchaban la radio así como a escondidas porque no permitían no permitían que la gente escuchara algunos temas. Entonces, la radio era como nuestras redes sociales de ahora, ¿verdad? Era una herramienta de comunicación, pero también era una herramienta de prohibición, ¿verdad? Un arma de propaganda también. Exactamente. Sí, y Eddie, esa frase que dijiste, el cine duele, ¿cómo era? El cine que duele, ¿verdad? Cine que duele. Cine que duele ver, no. Y que duele hacer y ver y todo. Yo creo que por todos lados, así como vos podrás atestiguar también del lado de la producción, hacer este tipo de cine, ir a documentar cuando estás en el proceso de ir, no sé, entrevistar víctimas o tomar relatos, es algo bien doloroso. Entonces yo creo que el cine bélico, volviendo un poquito ahí a tu pregunta de lo que se hace aquí en Guatemala, o como lo veo yo, el cine bélico tiene que llevar un fin, tiene que abrir el diálogo, abrir la discusión. Entonces yo creo que para darle más esencia a cuando se hacen largometrajes, cortometrajes, documentales de nuestra historia, nuestro conflicto, es generar espacios de diálogo, ¿verdad? Conversatorios, cineforos, ¿verdad? Entonces, porque ahí entonces se pueden discutir estas ideas y se abre espacio a un diálogo. A veces también se pueden reabrir a veces heridas que son un poco dolorosas, pero al final para poder sanar es necesario esto, que este cine nos lleve a un ejercicio de diálogo, de autoanálisis y pues tal vez a veces un poquito de confrontación, porque siempre, especialmente en conflictos, van a haber si no dos, al menos dos partes, ¿verdad? Claro. O dos ideologías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede sentar uno con los actores y generar un diálogo, pero que sea constructivo? Eso, yo creo que ese es
a donde debería apuntar el cine bélico, aparte de documentar la historia, ¿verdad? Bueno, que creo que es el trabajo principal del Ícaro, ¿verdad? Del festival, de crear diálogo también con esta exposición de los proyectos que se han trabajado y que la gente los conozca. De nuestro país, que podemos decir, bueno, somos guatemaltecos, pero no toda la gente los ha visto y mucho menos fuera. Entonces, creo que esta oportunidad de poderlo ver en este espacio que tenemos aquí y crear diálogo es una parte importante. Tú hablabas, Eddie, que sí, o sea, hacer cine es caro y decías que es mucho más caro, pero ¿cómo se puede abordar este tema? Lo hemos hablado, pero digamos, ¿qué tan difícil puede ser abordar este tema en un país que todavía tiene heridas abiertas? Es cierto, algunas generaciones no tienen esta memoria histórica, pero otras sí. Claro, no, sí. Es súper importante saber, y lo decía Sam, que abordar este tema en el cine es hacerlo con un fin, porque si no uno puede también caer en un tipo de cine que no está aportando a la conversación, sino que se está yendo más hacia uno de esos dos bandos, digámoslo así, independientemente del bando que sea. Que se vuelve propaganda. Ajá, que se vuelve propaganda. Exacto. Hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada entre hacer esto y decir, bueno, esto es memoria histórica, es lo que sucedió, a decir, esto es un panfleto propagandístico de cualquiera de los dos bandos. No estamos hablando de uno en específico, pero que sí se puede caer a eso. Y también, y de pronto sí ese es el fin, ¿verdad? De pronto sí. Entonces, el fin es hacer cine con entonces hay que hacerlo bien, para ese lado, pues, ¿verdad? Tampoco es inválido hacerlo como una propaganda, ¿verdad? Pero si uno lo quiere hacer, digamos, y eso tiene, para mí, películas como Full Metal Jacket, por ejemplo, a pesar de que Kubrick hace una peli dentro del ejército gringo, jamás es una peli propagandística gringa y te dice que la guerra es buena. Esa peli, lo que nos sucede es que la guerra es un infierno. Es un infierno. Retratar la realidad. Retratar la realidad. Así mismo. Entonces, un poco es eso, ¿verdad? Si bien hubieran podido hacer un Rocky, vamos a decirlo en términos de películas propagandísticas, a hacer un Full Metal Jacket que es diferente. Bueno, yo no sé quién quiere empezar, pero vamos a la parte de su canción favorita. Ok. De soundtrack, ¿verdad? Siempre. Sí. Creo que nos vamos suavecito porque ya para terminar. ¿Empiezo yo? Bueno. Saben que de hecho, hablando de soundtrack, quiero empezar con cine bélico, pero la que yo voy a recomendar no está relacionada al cine bélico. Pero lo primero que se me vino a la mente cuando pensé en soundtracks o en bandas sonoras de cine bélico, obviamente pensé en las grandes producciones, como mencionaba Eddie, Apocalypse Now, Platoon, Full Metal Jacket, y ahí se me venía Rolling Stones a la mente, ¿verdad? Porque yo creo que yo no puedo separar a los Rolling Stones de esas películas que utilizaron ciertas canciones tan bien, como por ejemplo Painted Black en Full Metal Jacket o la de Satisfaction en Apocalypse Now. Entonces, para mí está muy, muy ligado. Pero yo hoy quería pues siempre balancear un poco las cosas y entonces como vamos a hablar como estamos hablando de cine bélico, de cosas, temas un poquito sensibles, entonces para aligerar un poco yo traía también aligerar las cosas o balancear el equilibrio siempre es bueno, ¿verdad? Entonces hay una película que a mí me encanta mucho que es de un director italiano, Giuseppe, ahorita no me recuerdo el apellido, pero se llama La leyenda de 1900. Protagonizada por Tim Roth, y lo especial de esa película, a diferencia hablando de los Rolling Stones y esas películas, es que sí tuvo un soundtrack original, o sea, Ennio Morricone, si ustedes lo recuerdan de películas muy clásicas, ¿verdad? Él se encargó de hacer el soundtrack original de esta película. Es un genio. Es un maestro, o era, que en paz descanse. La última película que él hizo fue con Tarantino, de Hateful Eight. Ahí hizo él toda la banda sonora. El creador de todo el western. La música western. El spaghetti western. Entonces, en esta canción, Plain Love, es una película muy bonita. Yo les invito a que la vean, la verdad, muy emocional. Y así es la música. La pieza ahí que yo quería pues recomendarles se llama Plain Love. Y se encuentra Plain Love, se llama, o Jugando al Amor, como diría la traducción, ¿verdad?
y yo creo que ya la tienen por ahí. Vamos a escucharla. De igual manera, como tu selección, Dharma, era una canción instrumental, una tocada en piano, entonces yo creo que también emite también o evoca muchos sentimientos, ¿verdad? Entonces las dejamos por ahí para que la... Esta también va por el lado instrumental. Sí. Ah, sí, mira. Ella es música incidental porque la están, o sea, está tocando en la película. Exacto, o sea, el personaje principal, Tim Roth, que también es un actorazo, uno de mis favoritos, él es un prodigio nato de la música, entonces es un fenómeno. Entonces, se utiliza la música original de Ennio Morricone también en la película, como dice, incidental, porque sí se utiliza, no es solo fondo, ¿verdad? Sino que tiene una parte principal en la película. Así Qué lindo, qué chilero, ¿verdad? Samuel, tenemos que ser amigos porque Sí, ¿verdad? necesito saber más de esto. Vamos a hacer más recomendaciones ahí. Y bueno, Y lo están grabando. O sea, es como una escena de una grabación. De una grabación dentro de la película. dentro de la... Y de hecho es cuando él se enamora. Él empieza a tocar espontáneo lo que él va sintiendo. Y está ambientada como en los 40, Sí. 50. Principios de siglo. Claro. Oh, 19! Y cómo se complementa también la música con el trabajo actoral, ¿verdad? Su mirada, su decir a través de la mirada. La música que evoca emociones a veces sin decir una palabra, ¿verdad? Que es lo más complejo, pero es lo más hermoso, ¿verdad? Lo que se sugiere. A mí me gusta esa parte, digamos, cuando las películas o el teatro o el arte visual te sugiere, que te hace pensar, ¿verdad? No te lo da todo de un solo, sino Claro. es sugerente. Eso es lindo. Y bueno, hablando de sugerencias, invito a todas las personas que nos están sintonizando que nos sigan en las redes del Festival Ícaro y que puedan ver este podcast los domingos desde Guatemala TV, que nos puedan sintonizar en TGW, en el canal de YouTube de Casa Comal y en el Ícaro Podcast. En el Ícaro Podcast pueden encontrar este video podcast y también revisar nuestra playlist para ir checando todas las canciones que hemos recopilado. Bueno, entonces les quiero contar, ya Eddie lo adelantó porque él es el que me pasa el chivo, pero les quiero contar que al final de este podcast vamos a ver varias producciones que tal vez no las podemos ver tan fácilmente en cualquier lugar y las vamos a ver desde este podcast. Y son Las Cruces, la película Las Cruces, Poblado Próximo, del director Rafael Rosal de Guatemala.
Ley Fuga, del director Eddie Gamboa, y el largometraje Los gigantes no existen. ¿De quién es Los gigantes no existen? Es de Chema Rodríguez, el mismo de Estrellas de la Línea. ¿Se vieron Estrellas de la Línea? Sí. Pues es su segunda película hecha en Guatemala, cineasta español que hace su cine en Guatemala. Y sí, yo creo que Los gigantes no existen también tiene ese abordaje. Es un poco raro ese, como el personaje español, pero tú lo entendés como alguien que pudo haber venido aquí y quedado como con tierra en Guatemala. Véanla, la verdad es que es una buena oportunidad. Y pues sí, el otro es el cortito que hicimos gracias al Ministerio también de Cultura y Deportes y a CREA, que es, yo lo resumo así, yo pensé la guerra mundial que estaba pasando en Guatemala y lo llevé más que estaba pasando en Carcha. Y por ahí es una historia de, yo digo nazis en Cobán, ¿verdad? La abordada desde un punto de vista que en realidad es también un teaser para hacer un proyecto más grande que estamos escribiendo y que pues allá al final del corto va a aparecer un link y se pueden meter para apoyar a Ley Fuga, se llama. Y digamos estas producciones también son ejemplo de cine bélico, pero también de la resiliencia. ¿Qué decís? Sí, claro. Yo creo que hacer cine en un país como Guatemala o en una región como Centroamérica, diría yo, es resiliencia. O sea, y en el sentido de que tal vez suena a que todos los cineastas nos quejamos, pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil sobre todo desde el punto de vista más tan complejos, ¿verdad? Como los que se han estado tocando en el podcast, ¿verdad? Todos van a decir lo mismo, no es fácil, porque No es fácil. en realidad hay que ser resiliente, hay que tener muchas ganas de hacerlo y hay que tener también una forma, yo siempre se los digo así a mis amigos, hay que tener una forma aparte que vivir que no sea el cine, porque bueno, todas las artes en general aquí en Pues, Guatemala. cuesta vivir del arte en Guatemala. porque toca, ¿verdad? Pero- que puede ser relacionado, ¿verdad? Pero ¿Tú has visto alguna de estas? Claro, sí. De hecho, quería ahí aprovechar ahí a felicitar ahí a Eddie por su cortometraje. Ay, no, algo que me gustó bastante es la manera en que se cuenta, o sea, se toma un periodo histórico, algo que pasó, y muchas veces no sabe, o sea, el guatemalteco no está muy al tanto de lo que no pasa, de lo que pasa fuera de la ciudad, ¿verdad? Hablando así, un poquito más de todo el territorio, y yo creo que esa migración que hubo europea durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a las Verapaces, es muy interesante. Mucha gente no sabe eso, ¿verdad? Entonces, tanto, ¿verdad? Dice que afines al nazismo como huyendo de él, ¿verdad? Entonces, se toma un periodo para contar algo que realmente pasó, esa migración que es interesante, una migración europea hacia Latinoamérica, ¿verdad? Pero se dio. ¿Y qué hicieron ellos al venir aquí? Y si se toma eso histórico y le agregas la ficción, ¿verdad? Que también elementos propios del lugar, ¿verdad? Todo lo ceremonial, sagrado y todo. Yo no voy a dar ningún adelanto, ¿verdad, Eddie? Pero se llama Ley Fuga, nazis en Cobán. Yo creo que es un título bastante llamativo, pero sí, me gustó mucho porque se cuenta algo que pasó, pero también se le da ese toque, ¿verdad? de uno. Entonces, está muy... sí, no, bien. y como les digo, es un teaser. Por favor, ahí apoyen cuando sepan que el proyecto anda por hacerse, ¿verdad? Sí. Es de la otra vez me preguntaban que por qué yo estaba contando de nazis en Cobán y todo como una pregunta de estas capciosas y yo pues tuve que responder que realmente mi familia es parte de una migración, parte de mi familia es parte de una Y es que migración sos de ahí, alemana. ¿verdad? Yo soy de allá y no con el derecho de contarlo, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Y desde el otro también es que yo me valí mucho de trabajar con un crew altaverapacense. Tengo un fotógrafo que es Keichi, Benjamín Zawi, y entonces también está ese otro punto de vista, ¿verdad? Porque es yo que pertenezco allá, pero a quién represento es una de las cosas que yo siempre me he estado preguntando y en este cine también me lo respondo, ¿verdad? Al final uno es también lo que decide ser. Y también quisiera agregar el largometraje Los gigantes no existen, me hizo reflexionar mucho, porque
tal vez no tiene tanta violencia bélica como tal, o sea, no se enmarca directamente en el campo de batalla. Algunos sí, algunas escenas, pero más que todo va dirigido como mencionaba Eddie, a ese grupo que muchas veces olvidamos, que son las víctimas y que pueden ser de cualquier bando. Y los niños. Y los niños, o incluso de ningún bando, ¿verdad? Ajá. Aquí tuvimos muchas víctimas de comunidades civiles y todo, entonces creo que esa película es muy fuerte. Porque también habla el tema de los ex-PAC, ¿verdad? De cuál fue su rol durante el conflicto, que a la vez fueron victimarios y a la vez fueron víctimas. Entonces es muy complejo. Uh-huh. El ejército no quiere acordarse de ellos, la población civil tampoco, entonces es algo difícil. Los niños que mencionaron, entonces es una película muy buena, lo hace reflexionar a uno mucho bastante sobre que al final no hay ganadores en una guerra. Solo todos somos perdedores, todos somos víctimas, ¿verdad? Lo único que perdemos es la humanidad, ¿verdad? Qué lindo eso. Y lo van a poder ver después, Sí. al finalizar el podcast, van a poder ver la película, van a ver Las Cruces, Poblado Próximo, Ley Fuga y Los Gigantes No Existen. Hay una cosa como súper importante que conecta a Los Gigantes No Existen y Ley Fugas, que los Gigantes No Existen en realidad es una historia que sucedió en la misma región, porque Es una historia verdadera. Está grabada en el lago, pero nos cuenta una historia que sucedió en la región de las Sí. Verapaces. En las Verapaces, ¿verdad? Sí, es cierto. La historia original. Bueno, Ya nos vieron ahí. no, Eddie, es que ahorita no te vas a salvar de la canción. Ah, ok. Sí, danos Sí. la canción que A ver, tenés. yo haciendo honor al país invitado, Colombia, escogí una canción de una película que se llama Rodrigo de No Futuro, una película de 1990 de Víctor Gaviria, que retrató la escena punk de Bogotá en ese tiempo. Es una película muy fuerte porque no son punk buenos, lo diría así, ¿verdad? Es como retrató a gente con mala, ¿verdad? Y es una ficción que cambió el cine colombiano. Y por eso la música es también así. Y ya no hablamos del punk guatemalteco, pero puede ser tema para otro. Claro. Julio Hernández Cordón hizo la película Ojalá el sol me esconda, Ajá, ¿verdad? Que es prácticamente, es muy parecida a esta que trajo Eddie, ¿verdad? Porque sí mezcla el cine con el punk, con un amigo llamado Héctor, saludos a Héctor por ahí, un amigo muy, muy querido, y toca el tema del punk, así como esta producción colombiana, ¿verdad? La realidad, que a veces no es tan bonita. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero, sistema. Nuestro Dios es el dinero y sin él el hambre está. Cuánta gente se asesinan sin poderlo disfrutar. Lo deseas, lo acaricias y por él la vida das. El sistema lo ha creado y tú lo conservarás. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero, sistema. Soy producto del sistema que se quiere revelar y mostrarle a todo el mundo cuál es nuestra realidad. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero, sistema.
Esta está en YouTube también, para que la puedan ver, Rodrigo de No Futuro, y tiene 3 partes. Es todo un fenómeno, en realidad. Es todo un fenómeno. Pero sí es una visión muy, muy, digamos, que duele ver de una Bogotá de los años 90 con punk duro, pero malo. Ay, yo creo que quedamos como bien Quedamos corticos picados. con este episodio, así que va a haber que armar otro, Claro. Eddie. Les agradezco mucho esta intervención, de verdad, es un momento en el que yo aprendo mucho también y qué bonito escuchar sus reflexiones y su mirada sobre el cine bélico y sobre todo el cine bélico reflejado en nuestra realidad centroamericana. Agradecemos también a TGW, a Guatemala TV, al Ministerio de Cultura y Deportes, al Festival Ícaro, que está cumpliendo su 28ª edición. Y bueno, los invito a que al final de este podcast podamos ver las proyecciones especiales de Las Cruces, Poblado Próximo, las que les mencioné, Ley Fuga de Eddie Gamboa y Los Gigantes No Existen. Los invitamos a un nuevo capítulo en la próxima edición. Así que no se lo pierdan. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes? Yo no tengo redes, pero Sam, bueno, ¿cómo te encontramos en redes? Bueno, quisiera dar las redes ahí de la banda en la que actualmente estoy tocando. Es una banda de hardcore punk que se llama Necio y pues nos pueden encontrar en redes como Necio, NESCIO. Próximo ahí también con él tenemos unos proyectos de unos videoclips, vamos a grabar una sesión en vivo, entonces mezclamos bastante la música con lo audiovisual. Y yo lo que hago está en YouTube como #transmedia. HASH Ahí lo Transmedia. escribimos. Sí. Pero después no tengo redes. Y las redes del Festival Ícaro, por favor, sigan al Ícaro. Sigan al Ícaro y ahí van a encontrar a Eddie tambitambién. Muchas gracias por Muchas habernos gracias. acompañado y nos vemos en otro episodio.